Ahí ya. Bueno, entonces vamos a arrancar. Buenas tardes, pues, apreciada Laura y los compañeros que se vayan conectando a futuro. Esta asignatura se llama Legislación y Normativa Ambiental. Mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez. La idea es hacer un refuerzo de las lecturas que vienen realizando en la unidad 2 y al finalizar, pues dar un espacio para preguntas, inquietudes, sugerencias, un conversatorio entre ustedes y mi persona para ver cómo vamos en el tema de los foros, en el tema de estudio de caso y en el tema de desarrollo de la asignatura. Esta asignatura, como todas nuestras asignaturas, tienen 3 unidades. La primera unidad es Introducción a la Legislación Ambiental, que es la que ya se ha venido estudiando en los primeros días de julio. Y en este momento estamos estudiando la unidad 2, que es todo el marco legal ambiental y las normativas específicas para Colombia con algunos enfoques o fundamentos desde lo que traemos de nivel internacional. La próxima semana miraremos la unidad 3, que es el cumplimiento normativo. Entonces, esta unidad 2 se denomina marco legal ambiental y normativas específicas. Esta unidad 2 tiene 3 objetivos fundamentales que son analizar la legislación ambiental a nivel local, nacional e internacional, pues para que de esta manera los estudiantes o los profesionales o los especialistas en gestión ambiental tengan herramientas desde el conocimiento de la evolución de la normatividad y desde las normas para tomar decisiones. La segunda, explorar una influencia de los tratados internacionales y cómo estos han implicado en la normatividad colombiana ambiental que se tiene, ya que está permitido establecer algunos estándares y de una u otra manera contribuyen a la protección medioambiental y desarrollo sostenible. Y la última o el último objetivo o propósito es examinar las normativas ambientales vigentes en calidad de agua, en calidad de aire, en gestión de residuos, en conservación de biodiversidad, evaluando su alcance, relevancia y el cumplimiento de acuerdo a los elementos internacionales. Bueno, entonces para hacer un breve análisis de lo que se trae desde el derecho internacional ambiental, pues decir que ese marco legal global es un conjunto de normas que regula las relaciones internacionales en materia de medio ambiente, buscando la protección de la naturaleza a través de tratados, de acuerdos, de pactos, de principios legales. Por ejemplo, hoy en este mes suena mucho el tema de las BRICS. Las BRICS es digamos, una asociación entre los países latinoamericanos y uno de los temas precisamente es el medio ambiente, la protección de la Amazonía, la protección de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, teniendo en cuenta que debido a las estaciones hay especies migratorias que van y vienen de un país a otro. Y entonces, por eso coloco el ejemplo de las BRICS, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con regulaciones internacionales que van más allá de las fronteras de los países y que tienen que ver con la biodiversidad, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con los recursos de Latinoamérica y del mundo. Y más aún hoy que estamos viviendo este fenómeno de cambio climático. Principios fundamentales de esos tratados internacionales, pues está el tema de la precaución, el tema de la responsabilidad común, el tema del desarrollo sostenible, el tema de la cooperación internacional. Esa cooperación internacional es la que da acceso a unos recursos, porque hay países o estados en el mundo que plantean unos recursos precisamente a los países que apoyen todo este tema ambiental. Por otro lado, el tema de acceso a la información y la participación ciudadana. Ya estamos hablando de una ciudadanía global, más que de una ciudadanía de fronteras de los países. Bueno, tipología de los instrumentos de desarrollo internacional. Hay 3. Por un lado están los tratados, por otro lado están los convenios y por otra parte están las declaraciones. Hablar de tratados, por ejemplo, es hablar del Tratado de Ramsar. Ramsar por allá en los años 70, hace más de 50 años,
todos los países del mundo en Estocolmo se reúnen y llegan a un acuerdo, y el acuerdo es proteger precisamente los humedales y los páramos porque son pues los elementos que ellos consideran que son las fábricas del agua dulce que requieren las poblaciones. Se llama Ramsar precisamente por la unidad de los países que la conformaban, son las iniciales de esos países que promovieron ese convenio Ramsar. Es de ahí de donde aparecen todos los humedales que se conocen como Ramsar. O sea, ellos ya van teniendo un número y son áreas protegidas en las cuales en todo el mundo existen y se protegen dentro de las ciudades, fuera de las ciudades, y tiene que ver también con los páramos. Otro ejemplo de tratado es el protocolo de Kioto, que el protocolo de Kioto tiene que ver con la capa de ozono, con proteger la capa de ozono que es tan delgadita y que los gases de efecto invernadero pues la están desgastando. Entonces, ahí hay un desafío para todos los países en el tema del protocolo de Kioto, porque en Kioto todos los países participantes se comprometen a eso, a proteger esta capa de ozono. Lastimosamente no se cumple, y menos con los vuelos, sobre todo internacionales, ¿no? Porque los jets son los que más desgastan la capa de ozono, que es delgadita, del tamaño del cabello de humano, ¿no? Por ejemplo. Está el tema de los convenios. En estos temas de los convenios, por ejemplo, acá estos son más formales, ¿no? Entre los países. Por ejemplo, acá podemos hablar del convenio de Basilia. O también podemos hablar, ahorita que se va a realizar una reunión en Cartagena, creo que es que tiene que ver con la OCDE. La OCDE es una unión de países en torno a la economía, pero ahí también se dan unos convenios que tienen que ver con el ambiente. ¿Por qué con el ambiente? Porque la OCDE de una u otra manera influye en el Fondo Monetario Internacional, y es a partir de allá de donde se generan unos recursos para los países que están protegiendo el medio ambiente. Entonces, por eso vale la pena hablar de eso, ¿no? De la OCDE, hablar de Basilia, hablar del Fondo Monetario Internacional a través de la UNESCO, por ejemplo, que son organizaciones mundiales que le apuntan a esto. El tema de las declaraciones son las que más fuerte han afectado, digamos, todo este tema de la normativa ambiental de todos los países, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, donde se establece el tema de medio ambiente, el concepto de desarrollo sostenible. A partir de allí también se empieza a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Declaración de Estocolmo. Entonces, vale la pena mencionar es importantes, ¿no? La de Río de Janeiro y la de Estocolmo, como unas declaraciones de los países en los cuales ellos se comprometen a preservar el medio ambiente y a preservar los recursos. Para los compañeros que acaban de llegar, estamos hablando de la tipología de instrumentos de derecho internacional, estamos hablando de los tratados, como por ejemplo la Convención de Ramsar de los años 70, tiene más de 50 años, esa es la que hace que en el mundo se generen áreas protegidas en torno a los humedales, ¿no? Por eso se llaman humedales Ramsar. Y también en el tema de Convención Ramsar está en el tema de los páramos, porque ahí es donde está la fuente de recurso hídrico de agua dulce de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, acá en Colombia podemos hablar de Convención Ramsar en los humedales como las lagunas, ¿no? Las lagunas importantes que tenemos, los lagos artificiales que se han creado dentro de las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, como Dos Quebradas, cerca a Pereira también hay un humedal importante, o humedales naturales como la Laguna de la Cocha en Nariño, o como la Tota en Cundinamarca. Estos se han convertido en áreas protegidas precisamente por el tema de agua, y por eso es que se calibran y se validan, y bueno, tiene todo ese tema de la conservación de estos humedales. Hablar de páramos es hablar, por ejemplo, de Sumapaz, páramo de Sumapaz, que es el que genera cantidad de agua para todo el país, tanto para el río Magdalena como para los ríos de los llanos orientales. O páramos importantes como, acá tiene mucha relación el tema del Parque de los Nevados, ¿no? En el eje cafetero, o toda la cordillera oriental y occidental, que en las partes altas pues son nevados, o algunos que ya no son tan nevados, pero existe mucho frailejón, y ustedes saben que el frailejón es la fábrica o ese repositorio de agua, de agua dulce, que aguas abajo va generando
crecientes pues en las cuencas hidrográficas. El tema de convenios, hablábamos del convenio de Basilia o los convenios que se hacen específicos con apoyo financiero. Por eso yo hablaba ahorita del famoso BRICS o también del Fondo Monetario Internacional que unido con la OCDE, con la reunión que se va a hacer ahorita en Cartagena, tiene que ver con eso, porque uno de los temas es el medio ambiente. Y entonces a partir de esos convenios existen apoyos financieros de estas organizaciones internacionales a los países que se comprometen. Y cuando ustedes estaban llegando, pues estábamos hablando de las declaraciones como la de Río de Janeiro del año 92, en la cual se establece el medio ambiente y el desarrollo sostenible como elementos importantes y empieza a surgir el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y obviamente la declaración de Estocolmo que tiene que ver con calentamiento global. Pero todo esto pues es un tema mundial, ¿no? Desde el mismo mundo se viene hablando de esta problemática que vive el mundo frente al calentamiento global. Las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen un programa y un marco muy importante sobre cambio climático y las Naciones Unidas se conectan, como lo mencionaba antes, con el Fondo Monetario Internacional y ahí surgen unos recursos para los países que están trabajándole a esto, al tema de cambio climático. O también el convenio de diversidad biológica, que es un convenio internacional en el cual se busca, yo hablaba hace un momento de que por las migraciones de las especies, o sea, las especies desconocen los límites geográficos entre los países, entonces es una protección la cual los países se comprometen en proteger la biodiversidad sin intención de cuál es el origen de estas especies. Bueno, eh, por otra parte, oiga, me salté un montón de diapositivas. Hablar ya en Colombia de la relación de coordinación entre niveles locales, pues es hablar de algo que la semana pasada ya lo mencionamos, ¿no? Y yo les decía que la ley 99 del año 93 genera el Ministerio de Medio Ambiente, con este genera las corporaciones ambientales regionales, y estas corporaciones ambientales regionales que son entes descentralizados, que son encargados de gestionar y controlar y regular todo el tema ambiental desde los municipios, las alcaldías, las gobernaciones, y son los que controlan tanto la empresa privada y pública. Dentro de la misma corporación ambiental está conectado o ahí mismo junto a la corporación está la ANLA, ¿no? Que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Pero todo esto es controlado por el Ministerio de Medio Ambiente. Esa es como la estructura ambiental en Colombia. Y obviamente eso está regulado desde la Contraloría. La Contraloría tiene un área fundamental desde medio ambiente, el cual pues tiene lupa en todo este tema ambiental en Colombia a través de las corporaciones ambientales. Frente al tema de impacto en la legislación ambiental local y nacional, pues vale la pena mencionar cuatro elementos. El primero, que son desafíos del país, ¿no? La reducción de la deforestación. Todos esos cuatro elementos apuntan a que Colombia pues, se ha comprometido en esos tratados internacionales, los cuales mencionaba hace un momento, ¿no? Se ha comprometido a la reducción de la deforestación, se ha comprometido a reforestar especies nativas, y así lo venimos haciendo desde el gobierno de Santos, desde el gobierno Santos, desde el gobierno Duque. Hay unos recursos importantes para reforestar áreas y para fortalecer cuencas hidrográficas reforestando especies nativas, como el tema de los de guadua, ¿cierto? El tema de la guadua o el tema de cuidar los frailejones o el tema de el sembrado de estas especies endémicas que son importantes en los nacimientos de los cauces importantes que tenemos en Colombia. También otro desafío es la mejora de la calidad de agua. Aquí hablar de la calidad de agua es hablar del uso racional que se le da al agua. El tema es que los seres humanos cogemos el agua de la naturaleza, la transformamos a través de plantas de tratamiento, la volvemos, digamos, digestible para el ser humano, pero el ser humano la ensucia metiéndole grasas y la devuelve con grasas otra vez a las fuentes hidrográficas. Entonces ahí el convenio que tenemos es, o el reto que tenemos las ciudades sobre todo,
es con plantas de tratamiento de aguas residuales primarias, secundarias y hasta terciarias. Las ciudades vienen avanzando en eso, pero aquí el problema es que las ciudades también crecen de manera vertiginosa. Entonces, de nada sirve tener unas plantas de tratamiento pensadas para, en el caso de Bogotá, pensadas para 4 millones de habitantes, cuando la ciudad en estos años ha crecido y ha llegado a los 8 millones de habitantes y sigue creciendo. Y se cree que para el año 2026 Bogotá ya va a estar pisando los 10 millones de habitantes. Entonces las plantas de tratamiento de aguas residuales de Bogotá no sirven. Ahí la única planta de tratamiento que existe es el Salto de Tequendama, que es un tratamiento, digamos, natural, pero todo el tema de los lodos está quedando en la cuenca del río Bogotá. Entonces eso es un desafío complicado que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. En Medellín igual, en Medellín ha avanzado mucho en las plantas de tratamiento primario, secundario y terciario, por ejemplo, por allá arriba en San Fernando, que es la parte alta de la cuenca de Medellín, pues hay unas plantas de tratamiento bien importantes, pero hace falta mucho en todas las ciudades con el tema del tratamiento que le damos el agua y cómo la regresamos otra vez a la cuenca hidrográfica. Yo pensaría en que vale la pena pensar ustedes en la ciudad donde ustedes viven, cómo se hace el manejo del agua. Muchas veces el agua es tomada de una cuenca, de la cuenca principal donde está pegada la ciudad. Otras veces se está utilizando agua subterránea, iguales de la misma cuenca que está pegada allí. Pero estas aguas subterráneas nosotros le hacemos un tratamiento para volverlas potables, pero las estamos devolviendo pues grises, ¿no? O contaminadas, como decía un compañero en una clase pasada. Entonces, este es uno de los desafíos grandes y es algo en lo cual debemos trabajar mucho en Colombia. El tema de la protección de la biodiversidad, pues las leyes han contribuido a conservar la biodiversidad, creando áreas protegidas, regulando el comercio de especies, pero aún hace falta cambiar ese chip de las especies, sobre todo que nosotros tenemos tanta flora y tanta fauna tan bella en la Amazonía, en Casanare, en los llanos orientales, en la parte del Pacífico colombiano, en la parte norte de Colombia, y los campesinos o la gente, digamos, de la zona sigue sacando estas especies que son exóticas para venta, ¿cierto?, de los turistas, y esto es terrible, ¿no? O sea, jugarle a eso, cambiar ese chip cultural de las personas que por ganarse 10.000 pesos, 5.000 pesos sacando una tortuga, sacando un loro, sacando un guacamayo, pues estamos afectando la biodiversidad. Pero bueno, ahí estamos trabajando en el país desde las corporaciones ambientales, de la policía ambiental, en el control sobre todo de esto, ¿no? Eh, el cuarto elemento es el fomento de la gestión sostenible. O sea, la legislación ambiental ha promovido una gestión sostenible de los recursos naturales, sobre todo en el tema de la minería y la agricultura. En el tema de la minería, pues existen unas normas para el control, pero lastimosamente en Colombia esto no sucede, ¿no? O sea, los mineros generalmente trabajan sin ningún tipo de control, se ubican en las zonas de los ríos, socavan el río, la parte baja, para sacar oro, cobalto, otro tipo de elementos, ¿cierto? Y en el tema de la agricultura, pues poco a poco se ha ido cambiando, sobre todo el tema de los fertilizantes, que son los que le hacen tanto daño a la tierra. Pero esos son como los grandes desafíos que tenemos en el país. Por otra parte, hablando o retomando el tema de los tratados internacionales, pues en el convenio marco de las Naciones Unidas desde el 94, Colombia se ha comprometido con reducir gases de efecto invernadero. Es por eso que la Corporación Ambiental le pone tanto cuidado a las licencias ambientales de los restaurantes. Las corporaciones ambientales controlan el tema de los CDAs, que son los que realizan las, las pruebas diagnósticas de los vehículos de 2 tiempos, 4 tiempos, y es por esto, pero lastimosamente la corrupción del país es la que no deja, ¿no? Pero esa es la idea. Por otro lado, también el convenio de la diversidad biológica. En el año 92 Colombia se ha comprometido con eso, con proteger pues las especies que vienen, porque pues nuestro país, al estar en el trópico, acá vienen muchas especies desde el Perú, desde Ecuador, desde Chile, en el tema de aves, en el tema de especies marinas,
que vienen por la temperatura y cambian, ¿no? En estos días que el cono sur está tan frío, pues tenemos muchas especies visitándonos y sobre todo esas especies, las corporaciones ambientales del país tienen especial lupa en esas especies, sobre todo en cuidarlas, ¿no? En preservarlas. Además de cuidar nuestras propias especies, obviamente. Como les comentaba hace un rato, el convenio Ramsar de los humedales, esto realmente es desde el año 70, pero en el año 90 Colombia ratifica el tema de los humedales y el tema de los páramos, ¿no? Como el tema del páramo de Santurbán, el páramo en Santa Marta, el tema del páramo ¿cierto? El tema de los páramos que tenemos en Cundinamarca, como el tema ¿cierto? Que son las fuentes más importantes que tenemos en nuestro país de agua. En la evolución legislativa, pues nosotros podemos mencionar que por un lado, desde el año 74 en Colombia ya se venía hablando de ley ambiental o política ambiental, pero solamente con el cambio de constitución en el año 91 se fortalece desde la creación del medio ambiente, la creación de las corporaciones ambientales, desde esa ley 99 que es tan importante del año 93. Y en el 2010 se aprueba una ley importante que es la 1333 de este año, que promueve el desarrollo sostenible, la gestión integral del agua y todo el régimen sancionatorio ambiental. Pero vale la pena mencionar que en el mes de noviembre del 2024 esta ley 1333 se actualiza por la ley 2387. ¿Cuál es el cambio significativo que hay aquí? Se está hablando hoy en día de los recursos naturales, de los seres vivos, de todo tipo de ser vivo, como sujetos de derechos. Inclusive esa fue la propuesta que Colombia llevó ahorita a la reunión de los BRICS y ustedes mirarán en los noticieros que hoy en día ya todos los países latinoamericanos ya tienen a la naturaleza como sujeto de derecho. O sea, eso es como lo más importante de esta ley, pero el resto es lo mismo, que es todo el tema de gestión integral del agua, todo el tema de desarrollo sostenible y todo el tema de sancionatorio. Está en esa ley nueva, que es la 2387 de noviembre del 2024. En el tema de la legislación ambiental en Colombia y el mundo, como relaciones, pues Colombia tiene un compromiso muy alto con todos esos convenios en los cuales se ha comprometido. ¿Por qué Colombia se ha comprometido tanto? Pues una, porque Colombia está ubicado geográficamente y estratégicamente y somos un país muy rico en especies, en flora, en fauna, en los ríos. Acá nace el río Amazonas, ¿cierto? Y, y todo eso lo ha llevado a que Colombia se comprometa. Y ese compromiso también lo ha llevado a exigirle a los países a que le generen unos recursos importantes. Esos recursos que se inyectan, pues son para el tema de salud, de educación, de unos recursos para las comunidades que le trabajan al medio ambiente, a la reforestación y que le están trabajando hoy en día al desarrollo sostenible, al ecodiseño, al, a todo ese tema de la economía circular. En el mundo, pues la legislación ambiental ha avanzado, el protocolo de Kioto y el acuerdo de París son fundamentales y el mundo, o sea, sabe el problema en el cual estamos. El problema es el desarrollo del mundo. Países como China, la India y Estados Unidos, que son de los que más contaminan, son los que más deuda económica le invierten a todo este tipo de proyectos. Pero pues lastimosamente es así. Hablar de desarrollo sostenible es qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos. Y más grave aún, ¿no? Yo esta mañana escuchaba un informe de la guerra entre Rusia, ¿cierto? Y Ucrania. Y es muy triste, ¿no? Y es muy triste que amenacen hasta con, qué sé yo, oprimir un botón rojo y decir que todo el planeta desaparece o todas las especies del planeta desaparecen. O sea, los seres humanos estamos locos, ¿no? Irán, Irak, Palestina, miren lo que está pasando allá, el tema de las guerras que tienen que ver por el petróleo, ¿no? Porque el origen de esas guerras es el petróleo. Estados Unidos está metido en todo esto, el maldito dólar es el que manipula todo este tema. ¿Y por qué Venezuela es tan importante para todo este tema? Es por el tema del petróleo. O sea, de lo contrario, a Venezuela hace mucho rato hubieran dejado de molestarlo, ¿no? Y es el petróleo, es el acceso a ese recurso
pero es un recurso también que es limitado y que a futuro ya no lo vamos a tener en el mundo. Entonces el mundo de una u otra manera tiene que cambiar el chip. Entonces yo me imagino así como esas películas tipo Mad Max, que unos 100 años ya el tema no será el petróleo, sino no de pronto será el agua, ¿verdad? Y entonces, ¿qué irá a pasar con esos acuerdos que vienen? Mire que los objetivos de desarrollo sostenible tienen una fecha y la fecha son el 2030. Y el 2030 es ya, es aquí, en 4 años, eso pasa muy rápidamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles irán a ser los desafíos del mundo y de los países en todo este tema ambiental, en todo este tema energético, todo este tema de la guerra y de los recursos y de los egos? Que pues es terrible, ¿no? No debería suceder así. Venga, como que se me, como que se me bloqueó. No, ya pasó. Venga. En el marco de las leyes internacionales y su influencia, pues hablar de cooperación global es lo que estaba mencionando hace un momento, de que los países invierten dinero en los países que cuidan el medio ambiente. Esperamos que con este cambio de que la naturaleza sea un objeto más de cuidado, que es lo que se está firmando en el mundo, como se firmó ahorita en el BRICS, cambia un poco esto. Hay unas normas comunes y todas estas normas comunes y estándares tienden a eso, a cuidar el agua, a cuidar el aire, a cuidar el suelo, a cuidar la diversidad. Y el impacto social desde una educación ambiental pues muy fuerte, desde donde tengamos ciudadanos críticos con criterios para proteger lo que tenemos, como lo hacían nuestros indígenas antes, ¿no? Por cierto, yo la semana, el lunes que nos reunimos les hablaba de la vorágine. No sé si ustedes han venido viendo la vorágine en esos 3 capítulos que pasaron, lo maravilloso que es, ¿no? Recordar esa obra de José Eustacio Rivera que es fabulosa. Si no la han leído, pues por lo menos ahí la van mirando porque tiene que ver con eso, ¿no? Con los recursos naturales de Colombia en los años 90, en 1900, y cómo se trataba el tema de los esclavos, el tema del caucho, el tema de las relaciones, y bueno, es una historia de amor, pero vale la pena conectarla con todo esto, ¿no? Cómo las sociedades se movían de un lado a otro por los recursos, en este caso el recurso era el caucho, lo sigue siendo porque el Amazonas todavía se está explotando en caucho, se está explotando en madera, se está explotando en especies, en cobalto, porque están sacando cobalto del Amazonas peruano, del Amazonas brasilero y del Amazonas colombiano también, ¿no? Entonces, el impacto social es ese, que las personas, desde sus prácticas agrícolas, desde el uso de la energía, desde los patrones de consumo, desde un criterio crítico, valga la redundancia, pues nos comprometamos a cuidarlo, el espacio que se tiene, ¿no? Que no estoy hablando de Colombia, finalmente ya es el mundo porque esas fronteras son ficticias. El tema de impactos negativos en la legislación ambiental, pues está el tema de aumento de costos porque muchos proyectos que van enfocados en la línea ambiental tienen que reforzar esta inversión en dinero. Por otro lado, hay unas restricciones en crecimiento ambiental. Yo lo mencionaba hace un momento. Yo les decía que ciudades grandes que tienen unas plantas de tratamiento para 4 millones de habitantes, pero ciudades como Bogotá, que ahorita ya no tienen 4 millones de habitantes, tienen 8 millones de habitantes y esas plantas de agua residual no soportan esa cantidad de vertimientos que le están arrojando al río Bogotá, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con crecimiento, con un control natal, con un control de población, con una diversidad o una diversificación de la zona urbana. Es por eso que no es gratis que en Europa la zona urbana ya no exista, sino que la gente ya vive en los alrededores, es precisamente por el tema ambiental y el tema de los recursos. Una dificultad de cumplimiento de la normatividad por el desconocimiento, y pues el desconocimiento no implica que no se cumpla, ¿no? Y lo otro es que se necesita mucha educación en las empresas, pequeñas, medianas y en toda organización para conocer toda esta normatividad ambiental. Bueno, es que me congelan estas diapositivas. Mire que venimos hablando de ambiente. Ustedes en una asignatura anterior miraron el tema de evaluación ambiental y acá en el tema de normatividad es importante mencionarlo como que estas metodologías de evaluación ambiental son las que se están valorando para obtener una licencia ambiental.
¿Por qué? Porque la metodología de evaluación ambiental te dice a ti qué es lo que debes mejorar, mitigar o hacer en tu organización para que cumpla con lo que la corporación ambiental te exige para tu organización o empresa, ¿cierto? Es por eso importante las auditorías y una evaluación ambiental que cumpla desde las políticas, los planes y los programas para determinar el impacto ambiental de la empresa. En nuestro tema, esto no es nuevo, de esto ya lo hemos hablado desde el lunes pasado. La Constitución Política, con su artículo 79, habla de eso, ¿no? De la naturaleza como objeto de cuidado. Y la sentencia T-622 del 2016 lo fortalece, ¿no? Y hoy en día los BRICS, en esta semana, en América, en toda América, desde el Centroamérica hasta el sur, pues se establece que la naturaleza es un sujeto de derecho. ¿Por qué es importante hablar de sujeto de derecho? Porque hoy en día ya no vamos a mirar solo el tema de pagar cuando usted contamina, sino que vamos a ser mucho más fuertes, creo yo, en todos los países de América, en el tema no solo de pagar porque mató una especie usted, sino el tema penal, ¿no? Entonces puede llevarte a una cárcel y puede llevarte a perder todo tu pecunio que tú has ganado pues, con el sudor de tu frente, ¿no? Bueno, aquí hay un resumen como de los derechos, las leyes que tenemos en Colombia, la ley 99 del 93, que es la que crea el Sistema Nacional Ambiental. Como lo mencionaba, esta ley del Sistema Nacional es el que crea el Ministerio de Medio Ambiente, las corporaciones ambientales, las licencias ambientales y todo el manejo pues, y control. Cuatro, tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos. La ley, como lo mencionaba hace un momentito, la ley 2387 tiene que ver con recurso hídrico y con todo el régimen sancionatorio ambiental. Hay un decreto muy antiguo del año 74 que tiene que ver con la regulación de la protección de fauna silvestre, pero desde el año 94 también se conecta con el de Estocolmo, precisamente por la protección de las especies en vías de extinción y todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. En el tema de calidad de agua, pues podemos mencionar el decreto 1575 del 84, que regula los parámetros de calidad de agua. La ley 142 del 94, que establece el marco legal para la gestión integral del recurso hídrico. La resolución 2115 del 2007, que establece los valores máximos permisibles de descarga en aguas residuales. En gestión de recursos urbanos, pues es hablar de algo similar, ¿no? El tema de la conservación de agua, el tema de gestión de aguas residuales, el tema de reuso y reciclaje y el tema de reciclaje y del manejo de los residuos que están tan complejos. En la normativa de uso eficiente de energía, pues está la ley 1715 del 2014, que tiene que ver con eficiencia energética en edificios, con el tema de paneles solares o energía eólica. Está la resolución 001 del 2015 que tiene que ver con promoción de fuentes de energía renovable. Esta resolución, por ejemplo, con un proyecto bien interesante, bien montado, que tenga que ver con estas energías, a usted le da acceso a adquirir unos recursos, si usted no los tiene, a través del Banco Agropecuario para financiación de su proyecto. El tema de la ley 99, pues es el que establece todo el tema ambiental. En el tema de gestión de residuos, pues está la ley 142 del 94, la ley 1014 del 06 y la resolución 467 del 2017. Todas esas tienen que ver con el manejo y gestión de los recursos, aparatos electrónicos, y tienen una parte también de los residuos peligrosos, de los hospitalarios. En el tema de la calidad de aire está, por un lado, la 99, pero también está la 1713 del 2002, que es donde están los estándares de la calidad de aire. Ese decreto 1713 es el que ha promovido el tema del día no carro en muchas ciudades. Es por eso que en algunas fechas específicas del año hay un día del no carro y es para calibrar y medir cómo está la atmósfera de la ciudad. Y está también la resolución 1506 del 2002, que tiene que ver con todo el tema de zonas urbanas y calidad de aire.
En la normativa de conservación de biodiversidad, pues definitivamente la ley 99 es la fundamental, pero aquí vale la pena también mirar que hay una ley, un decreto anterior, como lo mencionaba antes, que es del año 74, que tiene que ver con la creación y administración de áreas protegidas para preservar los recursos naturales y las especies en vías de extinción. En el régimen sancionatorio, yo les decía hace un momentito de la ley nueva que surgió en el 2024, donde se definen todas las restricciones ambientales y todo el régimen sancionatorio ambiental. Pero también anteriormente a este, pues ya estaba el decreto 1076 del 2015, que es el que regulaba el procedimiento sancionatorio, y la resolución 1540, que establece la compensación por daños ambientales. Yo creería que estas dos van a cambiar en estos días con este tema de sujeto de derecho, de los recursos y las especies. Pues aquí vale la pena hablar de un estándar internacional, que es el 14001, que tiene que ver con sistemas de gestión ambiental, con la planificación ambiental, con el control operacional, con la mejora continua desde las licencias ambientales que usted adquiere a través de la Corporación Ambiental y la ANLA. Es válido pues hablar en el tema legal de EMAS, que es el Eco-Management. Todo esto tiene que ver con ecodiseño, con recirculación, con reciclaje, con separación, con reuso de los elementos para no contaminar tanto el ambiente. Tiene que ver con una evaluación ambiental, con una comunicación ambiental y una mejora continua. Que de eso ustedes van a ver una asignatura, creo que el próximo mes, que tiene que ver con economía circular. Ahí lo van a estudiar a fondo todo esto. Pues en Colombia ya han visto ustedes el tema de la promoción de vehículos eléctricos e híbridos. Eso no solo es en Colombia, es en todo el mundo. Y tiene que ver con eso. Por ahora, pues si usted compra un vehículo de estos, pues lo eximen de algunos impuestos, pero yo creería que ese es como el futuro en los años que vienen, ¿no? Precisamente porque el petróleo es limitado y yo creo que ya no aguantamos más guerras, ¿no? Entonces, bueno, pensar en vehículos que se muevan con paneles solares, con otro tipo de energías, ¿no? Con agua misma, ¿no? Con hidrógeno. Eh, Riesgos y desafíos ambientales que tenemos en Colombia, pues uno, el desconocimiento de la normatividad por falta de capacitación y acceso a información actualizada. Dos, falta de recursos, o a veces también es la ignorancia de no saber dónde están los recursos, porque las entidades financieras tienen recursos para proyectos ambientales. Lastimosamente son medio ocultos, ¿no? Porque mire que en este gobierno tuvo que quitar esos recursos y pasárselos a creo que al Banco Agrario, porque de lo contrario era muy difícil acceder a estos, ¿no? El cumplimiento de las normas dificulta para cumplir requisitos legales y técnicos. Cuando usted es empresario, cumplir la norma es bien complicado, ¿cierto? Usted es un productor de plástico, de maderas, causa ruido, contamina, y cumplir la norma es difícil, pero es posible. Y obviamente el tema de la corrupción y falta de transparencia por la pérdida de confianza de las instituciones ambientales. Beneficios de la legislación ambiental, pues el desarrollo sostenible, la calidad de vida, la competitividad económica, porque pues si estamos enfocados en lo ambiental, pues vamos a estar compitiendo con el mundo, con países que están apostando a esto también, ¿no? En el tema de la implementación de la normatividad, tener en cuenta el SINA, el Sistema de Información Nacional Ambiental, que es el que define políticas, planes, programas para la gestión ambiental. Esto lo gestiona y lo coordina pues, directamente la Corporación Ambiental Regional. Control y vigilancia, siempre desde las evaluaciones ambientales. Todo el régimen sancionatorio hay que conocerlo. Importantísimo la participación ciudadana, porque el ciudadano, a partir de la Constitución Política del 91, tiene unas herramientas muy importantes, no solamente la protesta, la huelga, el paro, sino también el derecho de petición, la tutela y el derecho al acceso a la información. O sea, como ciudadanos colombianos tenemos eso y por eso es que todo ciudadano colombiano está invitado a hacer vigilancia y control ambiental y cumplimiento de la norma. Retos y desafíos, pues como lo mencionaba, el tema de financiamiento. Hay recursos que vienen del extranjero para esto, pero se desconoce dónde están. El fortalecimiento institucional, porque las instituciones que están comprometidas con el ambiente
con el ambiente, pues mejoran su coordinación interinstitucional y se conectan de mejor manera con el mundo. El acceso a la justicia ambiental para hacer cumplir las leyes y la conciencia ciudadana con personas comprometidas. Iniciativas por fortalecer, pues para lograr todo esto se necesita desde la educación, desde preescolar, desde la educación básica primaria, necesitamos que los colombianos comprendamos el tema ambiental. Eso no solo es para los especialistas o para los ingenieros ambientales. Todo colombiano debería entender todo este tema legal ambiental, ¿cierto? Y por otro lado hay otro desafío que es el tema investigativo, porque en lo ambiental se necesita medir y para medir se necesita ciencia, información, tecnología. Por eso que son las universidades las que tienen como laboratorios importantes para hacer todo este control ambiental. Y obviamente tecnologías limpias y sostenibles para desarrollar todo este tipo de procesos ambientales. Bueno, aquí tengo algunas conclusiones antes de darles paso a escucharlos a ustedes un momento. Y tienen que ver con que la legislación ambiental en Colombia ha evolucionado, alineándose a estándares internacionales como el de Basilia, como el Acuerdo de Escazú, el marco normativo basado en leyes como la 99 y 93 regula todo el tema ambiental, promoviendo su desarrollo sostenible. Mecanismos como auditorías, monitoreo y participativo fortalecen su efectividad. Sin embargo, desafíos como la minería ilegal, la corrupción requieren mayor capacidad institucional del país. Las normativas emergentes en tecnologías limpias y movilidad eléctrica impulsan la sostenibilidad, mientras que políticas públicas y documentos COMPES orientan estas estrategias claves. La implementación efectiva de estas regulaciones posiciona a Colombia como líder en biodiversidad y desarrollo ambiental responsable. Bueno, aquí vienen preguntas. Para las preguntas, pues voy a dejar de compartir un momentito para verlos por acá, ya que estamos tan poquitos. O sea, es muy fácil. Mira, está Laura, está Anita. Las quiero escuchar, que ustedes expresen lo que a ustedes les surge en su cabeza, en su corazón, frente a lo que venimos a estudiando en estos días, frente a las lecturas que ustedes vienen realizando. Ustedes ya estudiaron la unidad 1, estamos en la unidad 2, estamos desarrollando un foro. El caso de estudio es un caso muy interesante, tiene que ver con la ley de la montaña de una comunidad indígena donde se les creó una ley sin que ellos fueran consultados, ¿cierto? Y interesante, yo, así no han visto La Vorágine, los invito a ver La Vorágine. Hay unos capítulos que están grabados en YouTube y esta noche, 9:30 de la noche, en cualquier canal de los regionales lo pueden mirar. Bueno, Laura, ¿qué nos quieres contar? A ver, en estos minutitos. Bueno, profe, pues de la vorágine sí he visto los anuncios y hace unos años hicieron como la obra de teatro, la montaron y pues bueno, todos los caucheros y toda la situación y eso, y bueno, vamos a hacer el deber de ver la de ahora. Lo que a mí me genera duda es en cuanto a los tratados internacionales. Entonces Colombia va y dice, bueno, yo voy a procurar ayudar para que el agua no se contamine tanto, pero ¿quién le hace seguimiento acá? ¿Quién responde si uno no, si digamos el país no está cumpliendo con lo que se comprometió? Ahí tengo inquietud si es el ministro o los directores de las corporaciones autónomas, o si eso simplemente no tiene un castigo como tal, sino que ya no le dan recursos para proyectos, o como ahí como que me Exactamente. pierdo un poquito. Esa es una pregunta, profe. Y la otra, antes de que se me pase, acá en Bogotá, o sea, la entidad que regula todos esos temas es la Secretaría de Ambiente o la CAR de Cundinamarca. Es que ahí como que me pierdo un poquitín. Sí, yo creo que es la CAR de Cundinamarca y obviamente a través de las secretarías ambientales del municipio y de la gobernación de Cundinamarca lo hacen, porque Cundinamarca es más grande, ¿cierto? Bogotá es una ciudad gigantesca, pero también tiene su elemento ambiental. Pero a ellos finalmente los que lo regulan sí son la corporación ambiental. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, cuando se posesiona con el gobierno, ellos hacen una evaluación del estado de arte, de cómo está el ambiente en Colombia, y ellos plantean unos retos en un cronograma, ¿cierto? Hasta el año 2026, que va este gobierno de Colombia Potencia de Vida.
Y frente a esas fechas, ellos plantean unos retos, por ejemplo, frente a arborización de especies nativas en Cuentes, y son una cantidad de árboles los que tienen que sembrar. Yo no sé si recuerda a Duque, por ejemplo, que hacía mucha campaña con eso. Y era verdad, ¿por qué? Porque la OCDE le desembolsó cerca de 3.500 billones de dólares para eso. Ellos tenían que legalizar eso. Lastimosamente no lo cumplieron. El gobierno Duque se comprometió como que con 10 millones de especies nativas, sobre todo en las zonas altas de las cuencas hidrográficas del país. Vino la pandemia y la pandemia lastimosamente no le hizo cumplir a eso. ¿Y qué pasó? El dinero tuvo que regresarse. O sea, ese dinero se perdió. Imagínate de complicado. Y era un dinero que venía de la OCDE, que era no reembolsable y que era precisamente por un tratado internacional por cambio climático. ¿Qué hace este gobierno? Este gobierno dice, venga, vamos a intentar retomar eso, hablan con la OCDE. La OCDE dice, bueno, pero ya no les vamos a dar 3.500 billones de dólares, sino 1.000. Entonces les dan 1.000, les dan 4 años. Casualmente esta semana hay una reunión en Cartagena con la OCDE y allá los países tienen que mostrar sus estadísticas de cómo han avanzado y en qué han invertido ese dinero. No solamente es en ambiente, es en salud, es en educación, en guerra. Por ejemplo, en el tema de Colombia en guerra es el tema de sustitución de cultivos ilícitos. El tema de que, ¿por qué? Porque los cultivos ilícitos afectan todo el tema de la biodiversidad y de nuestras especies. Entonces Colombia tiene que demostrar allá, bien sea para que ese dinero sigan prestándolo, que eso siga siendo parte de la deuda externa. Colombia sigue endeudado, pero es así. O sea, eso es un control bien interesante. Se hace a través del Ministerio de Medio Ambiente y a través de las corporaciones ambientales. Y obviamente eso va enlazado con las corporaciones financieras, los bancos, ¿no? En la época de Santos y Duque eso lo manejaba Banco de Colombia, Da Vivienda. Usted sabe que este gobierno lo peleó con toda con esa organización, ¿cierto? Que es la organización de los Ardila Lula y los Santo Domingos. Les quitó esos recursos y se los mandó al Banco Agrario. Entonces el Banco Agrario tiene esos dineros. Entonces si tú tienes una organización, vas con un proyecto que tiene que ver con arborización, con reforestación, y ellos te facilitan esos recursos, que son recursos que pueden ser inclusive no condonables. Y si son condonables, los porcentajes son muy bajitos, digamos. Entonces, vale la pena. Entonces, es muy, muy interesante esto. El tema es que los colombianos desconocemos todo esto. Ese es el problema. Bueno, no, muy chévere, Laura, tu participación. ¿Y cómo te ha ido con los foros y con los estudios de caso? Eh, pues bien, entonces, pero ayer pues me llamaron como a ese seguimiento que hacen semanal, pero pues lo que yo le comentaba, digamos, a mí me toca aprovechar como el fin de semana, porque entre semana por la jornada laboral me queda un poquito pesado, pero pues yo por lo general trato viernes en la noche, sábado y domingo dedicarme a completar las lecturas, a ver los videos, a hacer el foro, porque la verdad entre semana me queda pesadito, pero pues lo he manejado así y me ha servido así como los fines de semana dedicada total a la U. Ah, súper, Laura, no, que te vaya muy bien y no te compliques. O sea, lo que tienes en la cabeza, redáctelo un poco, ayúdese con la tecnología y listo, porque si usted se enreda no sale y la idea es ir saliendo. Es muchísima información. Yo también me coloco en sus zapatos y sé que es difícil. Uno hace lecturas, son muy rápidas porque son lecturas densas. Además estamos nosotros molestando con el foro, además con una clase sincrónica. Entonces, es intentar cumplir desde la percepción suya, y nosotros con mucho gusto le valoramos lo que es. Hacemos unas sugerencias, pero no son para afectar la nota, sino para su futuro profesional. Y esa es la idea de ir avanzando. Listo, sí, señor, gracias. Bueno, Laura, muchas gracias. Yo ahí en el chat les dejé un formulario que necesito que lo diligencien finalizando. Por acá está Anita. Ana Hernández, ¿tú nos quieres compartir algo? Ah, tal vez Ana está bloqueada porque recuerda que esta Creo que plataforma, sí, pero Laura le activo, sí, yo creo que está, yo creo que sí está porque le aparece el micrófono. Laura, no, Laura se nos fue. Laura, ¿sabe qué es? Ana se nos fue.
Solo me quedé con Laura. Bueno, Laura, Sí, no, jefe, mi jefe, no profe, te, yo estoy pensando en mi jefe. bueno, no te molesto más, te dejo libre, pues por ahora sigue trabajando. La próxima sesión sincrónica creo que está para el día jueves, o sea, de hoy en 8. Entonces Jueves avanza en lo también que a las 5 de la necesites. tarde. Y sí, igual esta clase va a quedar grabada para los compañeros que no se pudieron conectar. Mucho ánimo y si tienes alguna duda, pues por ahí por el foro de dudas. Muchas gracias, Listo. cuídate mucho, Dios te bendiga. Profe, Sí, profe, disculpe, la clase pasada tú también nos compartiste un link como de la encuesta, pero yo no lo alcancé a diligenciar. ¿Ya no se este puede? mismo, ¿O este mismo, este este mismo mismo listo? que, este mismo que diligencias ahorita está bien. Listo, perfecto. Gracias, Bueno, profesor, muy amable. muchas gracias, hasta luego, Bueno, cuídate buen mucho, fin de semana. Bueno, sí, señor. chao, gracias.